Buenos días a todos. ¿Quieren abrir sus Biblias a el Evangelio de Juan? Es ahí donde nos encontramos, Juan capítulo 8. Y para iniciar quisiera pedirle al Señor que nos guíe. Por favor, inclina su rostro por unos minutos y le pedimos a Él que interceda. Padre, gracias te damos porque hoy podemos volver a ti, a ver lo que dice tu palabra, a entender lo que dice allí para poder ser transformados por medio de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que además de abrir el entendimiento, nos traigas convicción de pecado y a aquellos que no son salvos, que les des la salvación. Esa es nuestra petición en este día y es en Cristo Jesús que lo hacemos. Amén. Hay frases que marcan épocas, cosas que dicen las personas durante algún tiempo. Al finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche escribió "Dios ha muerto". Y con esa frase no anunciaba la muerte física o la muerte biológica de Dios, sino era en realidad lo que él quería, que Dios estuviera muerto de alguna forma, porque pensaba que el hombre podría vivir sin considerar a Dios, sin tener en cuenta quién es Dios. Pensaba que en la sociedad se podía organizarse de tal manera que Dios no existiera. Y desde ese momento, esa frase se ha vuelto el credo de muchas personas. Pero no solamente como frases que salen de sus labios o que mencionan, sino que viven inclusive como si Dios no existiera, con la mentira de que Dios no existe. Y hoy casi ninguno de los colegios o las universidades consideran a Dios para nada. Piensan que está muerto. Y ni siquiera muchas instituciones, inclusive instituciones que se llaman cristianas, lo ven como si estuviera vivo, como lo que Él verdaderamente es. No actúan como si viviera, sino como si estuviera muerto. Hoy se predica una ética o una moralidad sin santidad, y eso es considerarlo como muerto al final. Y el gobierno es lo mismo. Se hace política, muchos hacen muchas cosas en la política y al final no saben que están siendo responsables ante un Dios justo y único. Se habla de tener espiritualidad sin Cristo y ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo que vive como si Dios estuviera muerto. Un mundo en donde los niños en los colegios, a ellos ya no se les enseña a buscar la verdad, sino que ellos deben crear su propia verdad. Donde un estudiante o una persona puede decir que se siente de otro género. Así es. O se siente de otra especie. Ustedes los han visto. Se sienten perros y caminan como perros o chimpancés o lagartijas. Y no solamente se les permite que sean como se sienten, sino que todos, tanto los profesores, tanto las leyes, hasta en las iglesias, cada uno de ellos deben afirmar que son lo que ellos dicen que son. Es un mundo diferente, un mundo en donde el aborto se defiende como un derecho, donde matar a un bebé en el vientre de una mujer es considerado como libertad, no como pecado. Un mundo donde las series y la música celebran lo que Dios aborrece, donde el pecado ya no escandaliza a nadie, sino que lo entretiene. Un mundo en donde se habla de la energía, ustedes también lo han escuchado, de las vibraciones espirituales, de la armonía entre el cuerpo y la mente, la paz y la conexión, algo que ni siquiera yo sé de qué están hablando. Pero sin la cruz, sin arrepentimiento, sin Jesucristo, no hay nada. Es un mundo que clama, inclusive por justicia social. Salen a las calles y piden justicia por todas partes, pero rechazan al único Dios que puede cambiar el corazón de un hombre, volverlo justo. Un mundo donde lo más importante ya no es obedecer a Dios, sino ser fieles a sí mismos. Un mundo donde Dios es echado de lado y ya en ese momento que se echa de lado, ahora el yo es el que toma su lugar
Como dijo Carl Truman, profesor que tuve y autor de un libro que estoy leyendo, y él dijo, yo, el yo interior, partiendo de una explicación acerca de lo que este hombre Nietzsche decía acerca de que Dios es muerto, él dice, el yo interior toma el lugar de Dios, y el yo interior, es el que dictamina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y así vivimos, en una generación que se cree libre, pero en realidad está sumida en una oscuridad espiritual que no se veía desde hace siglos. Y entonces, esa muerte supuesta de Dios, como dice Nietzsche, no los hace más libres, ni más sabios, ni más auténticos. Lo que ha traído es oscuridad, porque cuando Dios desaparece de la cultura, también desaparece el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que está bien, de lo que está mal. Desaparece el propósito de la vida y hasta el mismo concepto de qué es la humanidad, de qué es el hombre. Todos esos conceptos se disuelven. Y hoy vivimos en una generación que ya no pregunta qué es lo que es correcto, sino qué es lo que me hace sentir bien. ¿Cómo puedo ser fiel a mí mismo? Eso es como si el corazón humano fuese la fuente de la verdad. Y eso no empezó con las redes sociales ni con la ideología de género. Eso comenzó cuando el hombre moderno se convenció de que el yo interior es más real que el mundo exterior. Cuando se creyó la mentira de que la identidad se construye desde adentro, que los sentimientos son soberanos y que Dios es un estorbo para la felicidad. Cuando se tomó la pildorita del yo como lo más importante. Y yo les digo que cuando la verdad se reemplaza por emociones, por antojos, el resultado no es luz, sino es una densa oscuridad moral, espiritual y cultural. Cuando la cultura decreta que Dios ha muerto, el trono no queda vacío, lo ocupa el hombre. Pero el hombre pronto descubre que no puede cargar con el peso de la verdad, de la culpa, del dolor, de la muerte. No sabe qué va a pasar cuando fallezca. Y entonces esa promesa de autonomía se convierte en angustia, en confusión. Dios ha muerto suena muy moderno. Y pensar que algo tiene valor en este mundo se siente como muy antiguo. Pero frente a esa voz de nuestra época se alza otra voz. No desde una cátedra universitaria, sino es la voz del Señor Jesucristo, que desde el templo, hablándole a los fariseos, en el capítulo 8, versículo 12, Él declara, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué pasó con los oyentes? ¿Recuerdan? Lo rechazaron. Sin embargo, Él no retrocede, no negocia su identidad. Él les revela y les dice que Él es esa luz irresistible. Y aquí seguimos en este texto que estamos considerando ya por varias semanas. Estas personas lo rechazaron y estos fariseos, estos judíos que estaban allí con ellos, reaccionaron de una manera imprevista, extraña, porque tenían de frente al Rey del universo, al Salvador del mundo. Y cuando anuncia las preguntas, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ellos reaccionaron atacándolo, interrogándolo, intentando tenderle trampas, atraparlo. Los fariseos dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido, no le creían. Y continuaron interrogándole y contrainterrogándole. Se opusieron a todo lo que él decía. Y esto en sí es un fenómeno no solamente extraño, sino que es triste. Es lo que todavía se da hoy. Es el mismo rechazo del mundo. Es una tragedia, es la tragedia suprema del mundo. Y hemos estado, como les digo, revisando esto por varias semanas. El fracaso, la negativa de los hombres de reconocer a Jesús, el rechazo de creer en Él, de no seguir al Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. ¿Y cuál es la causa de eso? Eso es lo que nos ocupa. Y nos ocupamos
de ello, no porque sea algo interesante, porque sí, es cierto, desde el mero punto del intelecto, esa razón, esas palabras que nos da allí no son comparables con ninguna otra. Nada es comparable con esa afirmación, yo soy la luz del mundo. Pero Dios sabe que no nos hemos reunido acá para eso. El mundo se encuentra en una situación demasiado desesperada como para poner tiempo y dedicar tiempo a teología o teorías filosóficas. No podemos permitirnos sentarnos y charlar, estar interesados y debatir y discutir y argumentar esto como si fuera sin darnos cuenta de lo que está pasando afuera, como si estuviéramos tocando aquí el violín y afuera Roma se estuviera incendiando. Y eso es mucho lo que están haciendo hoy en día. Pero no nos hemos reunido para eso. Estamos aquí para considerar la razón y las consecuencias de ese rechazo al Hijo de Dios. ¿Y saben cuáles son las consecuencias, no? Muerte. Muerte espiritual. Mírenlo. Nótenlo como estas personas lo dicen. Aquí hay uno que les dice que no ha venido a destruirlos, que no ha venido a aniquilarlos, que ha venido a salvarlos de esa muerte, a darles luz, a guiarlos hacia la verdad, hacia la victoria, darles triunfo, darles una guía hacia la alegría. Y sin embargo, ¿qué hacen estas personas? Lo odian y se vuelven contra él. ¿Y qué es lo que los lleva a hacerlo? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, hemos considerado varias de sus causas. Vimos que todo su espíritu es así, es decir, todo su ser es así. Hemos visto que tienen no solamente una forma de pensar errónea, piensan de él de una manera carnal, con pensamientos terrenales, sí. Y hemos visto que también eran ignorantes de la verdad sobre sí mismos. Es decir, que no solamente era algo carnal, era algo relacional inclusive con Cristo. Estas personas reaccionaron así, rechazaron al Hijo de Dios porque ignoraban que eran ignorantes. Primero eran ignorantes de quiénes eran ellos. Y el domingo pasado, aquellos que estuvieron acá, lo recordarán, el versículo 24 el capítulo 8, versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Esto es algo terrible. Como creo que todos ustedes estarán de acuerdo que estuvieron acá. No hay nada más importante para el hombre y para su vida en este mundo que la forma como muere, cómo van a morir. Todos debemos recordar que solamente hay dos formas de morir. O muere en Cristo o muere en sus pecados. Pero la humanidad ignora esto, no sabe nada de esto. Y no solamente no sabe, sino que no le interesa. Lo considera inclusive hasta morboso, que no debería tenerlo en cuenta. Dicen que no les interesa, pero les interesará. Va a llegar el momento en que se van a dar cuenta, porque esto es algo ineludible. La muerte no se puede eludir. Todo el mundo va a morir. Y nuestro Señor lo dice claramente y lo repite. Lo dice, si no creéis, moriréis y moriréis en vuestros pecados. No hay nada más terrible que eso, que morir en sus pecados tal y como son y continuar así hasta toda la eternidad. Es terrible, ¿no? Es espantoso. Por eso no es lo único que estas personas no sabían. Además eran ignorantes de quién es Cristo. Ignorantes de lo que dice en el versículo 28, y ahí es donde nos vamos a concentrar. Escuche el versículo 28, dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. El mundo grita, Dios ha muerto. La cruz responde, Dios le ha levantado. Y eso es lo que ignoraban. Lo que para esos hombres parecía el final de Jesús, fue en realidad la demostración pública de que Él es el yo soy, el Mesías prometido, el Hijo de Dios enviado. Esta mañana no vinimos a debatir teorías filosóficas, sino a escuchar qué es lo que Cristo mismo nos dice, qué es lo que Él nos explica. Porque ese levantar, su muerte y lo que sigue, desarma el eslogan de nuestra época y nos obliga a decidir.
lo obliga a usted a decidir qué es lo que cree. Porque la cruz, el significado de la cruz está mostrado ahí. Aquí vemos la revelación de la cruz y vemos una prueba y muchas otras cosas más. Él en la cruz no muere. En la cruz no muere Dios. En la cruz es Dios hecho hombre salvando al pecador. Él en la cruz vence el pecado. Él en la cruz confirma su palabra. Él en la cruz abre el camino de acceso al Padre. Él rompe la oscuridad en la cruz. Escuchémoslo otra vez. Dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo cosas como el Padre me enseñó. A la luz de estas palabras vamos a considerar 3 revelaciones de la cruz. Noten lo que la cruz nos muestra acá. Y lo primero de todo es el significado de quién es Jesús realmente. El significado de quién es Jesús realmente. El Señor Jesucristo dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. A simple vista, pareciera que dice, ahora no creen, muy bien, pero cuando me crucifiquen, entonces creerán. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Esto de levantéis está hablando de la crucifixión. Pero eso no significa que van a creer. No significa que lo van a aceptar. De hecho, muchos lo rechazaron. Nunca fueron salvos. No lo fueron. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesucristo ahí? Está diciendo que en su crucifixión iba a ser el momento donde la verdad sobre lo que Él era va a ser revelada de forma inconfundible. Que aunque lo veían como un simple hombre, en su muerte y lo que sigue después de su muerte, la resurrección, la ascensión, Pentecostés, quedaría claro quién era Jesucristo realmente. Que es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, que es el Salvador del mundo. Y recuerden que Jesús sabía que iba a esa cruz. Noten cómo lo dice. Dice, cuando levantéis. Él sabía que iba a morir esa muerte. Él sabía que lo iban a matar. ¿Y cómo sabía? Pues sabía desde antes de la fundación del mundo que era lo que él iba a hacer. Sabía que lo entregarían a los romanos. Él sabía que iba a ser levantado en esa cruz. Jesús no fue víctima de una tragedia. Él vino a morir. Como ya había dicho antes. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado. O que él sea levantado el Hijo del Hombre. Lo dice él en Juan 3:14. La cruz no fue una sorpresa para Cristo. Era su misión. Era lo que venía. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que sea levantado el Hijo del Hombre? Eso no es una forma cualquiera de hablar. Es una referencia a lo que decían muchos años antes Daniel en Daniel 7, donde uno como el Hijo del Hombre se presenta ante el anciano de días, el Padre, y se le da gloria, poder y dominio eterno. Cuando Jesús usa ese título, está declarando que Él es el Rey glorioso sobre este mundo, el eterno prometido por los profetas. En la cruz vemos quién es Jesús realmente. Vemos el significado de quién es Él. Y lo más impactante es que ese Dios, ese Rey, vendría y sería crucificado. Él tiene autoridad sobre las naciones. Es levantado en la cruz. El Hijo de Dios muere como un criminal. El creador del universo, el que sostiene todo con la palabra de su poder muere como un criminal. El dueño de la gloria es clavado en la vergüenza y eso no tiene sentido. A menos que esa cruz tenga un propósito. Y como Nietzsche, que pensaba que al matar a Dios con sus palabras lo exterminaba, las personas en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, pensaron que al crucificarlo terminaban con él, pero no. Él reveló quién era en la cruz. Los líderes religiosos pensaban que la muerte de Jesús sería el fin de sus enseñanzas, de su impacto, de su obra, pero estaban profundamente equivocados. Al levantarlo en la cruz, sin saberlo, lo estaban levantando como el Salvador y como el Rey de Reyes. En la cruz, Él estaba llevándose sus pecados.
En la cruz Él estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. En la cruz Él estaba venciendo al diablo. Lo que parecía el fin era en realidad su exaltación. La cruz no fue su derrota. En la cruz encontramos su coronación como rey. Por eso el cinturón, cuando lo vio morir, exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por eso el velo se rompió en el templo. Por eso el cielo se oscureció. Por eso los muertos resucitaron. Porque Dios mismo estaba muriendo por su pueblo. Y más adelante la resurrección lo confirma. 3 días después se levantó de la tumba. Y no fue una idea de sus discípulos, ni fue una alucinación colectiva. Fue una tumba vacía, un cuerpo glorificado y Cristo vivo. ¿Qué mejor? La resurrección es la proclamación del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Todo lo que Él dijo es verdad. Pablo lo resume así: y que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ellos pensaban que su muerte sería el fin, pero fue la confirmación de su identidad. Jesús es el Hijo de Dios glorificado, el Mesías, el hombre glorificado. Y después vino Pentecostés. Y Pentecostés, lo que sucedió allí fue que en ese momento inicia la proclamación a todas las naciones. El Espíritu descendió del cielo, fue entregado en ese momento y los discípulos predicaron con poder. Y recuerden, 3,000 almas creyeron en ese día. A este Jesús ustedes lo mataron. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Dice Hechos 2:23. A quien Dios resucitó, exaltando a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús lo había dicho inclusive antes: si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Y qué ha hecho Él? Cumplirlo. Después de la cruz, el evangelio no paró, se extendió por las naciones. Pasó de Judea, que es Jerusalén, después Samaria y después los confines de la tierra, hasta llegó a Colombia. Aquí estamos por la cruz. ¿Por qué? Porque Él fue levantado en esa cruz. Y ahora está sentado en su trono. Querido amigo y querido hermano, la cruz no es simplemente un símbolo religioso. Es la revelación de quién es Jesús. Allí, aquel que parecía abandonado fue el Salvador en acción. Allí, al que parecía vencido, venció el pecado, la muerte y el diablo. No se equivoque, como se equivocaron ellos. No lo vea como una persona del pasado. Véalo como el yo soy glorificado, que va a venir otra vez. Y adicionalmente, a ver en la cruz el significado de lo que Jesús hacía, también la cruz nos revela de dónde viene su autoridad. Jesús continúa diciendo en el versículo: y que no hago nada por mi cuenta, dice ahí. Esas palabras son palabras poderosas. Jesús está declarando acá que todo lo que hace y todo lo que dice no lo hace por su propia cuenta. No lo dice como si fuera un maestro independiente o un filósofo o un profeta más. No, Él habla y actúa bajo la autoridad de Dios Padre. Su mensajero. Ese es el mensajero de Él. Él no crea su propio mensaje. No, el mensaje viene del cielo. Entonces aquí vemos que Jesús no se representaba a sí mismo como un líder autónomo. La cruz revela de dónde viene su autoridad. Y esto en sí es impresionante. Porque muchos admiran a Jesús como si fuera un gran pensador, un reformador social, un ejemplo de amor. Pero eso al final es rebajar su identidad. Jesús no vino a proponer una nueva filosofía, ni a fundar una nueva religión, entre tantas. Él vino como un enviado del Padre con autoridad absoluta del Dios eterno. Y esto es lo que los fariseos no podían tolerar. Él hablaba con autoridad. Y en eso no se parecía a ellos. No citaba a otros rabinos, no decía es mi opinión, no negociaba la verdad. Él decía, de cierto
de cierto os digo, en verdad os digo. Y eso ya descolocaba a los fariseos. ¿Quién se cree este hombre para hablar así? Pero Jesús lo declara, yo no hablo por mí mismo, yo hablo lo que el Padre me enseñó. Y aquí está la raíz de su autoridad. Viene de Dios Padre. Y ya Moisés lo había dicho antes. Moisés dijo en Deuteronomio 18:18 que un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Dios hablándole a Moisés que iba a levantar un profeta. Y Dios se lo prometió y se lo cumplió. Y Jesús es ese profeta perfecto. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Jesús es ese profeta. No solo uno que habla de parte de Dios, sino es el Hijo que ha estado con el Padre desde la eternidad. Y eso ya lo hace igual al Padre. Él no aprendió estas verdades en una escuela rabínica. Él no repite lo que oyó de otro. Él habla porque estaba al lado del Padre todo el tiempo. Y eso es lo que dice Juan 5:19. Dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí no hay improvisación, aquí no hay error, no hay una exageración. Cada palabra, cada acto, cada enseñanza de Jesús viene del cielo. Imagínense en un pueblo, Sopó. Allí en el pueblo de Sopó, el gobierno abre una licitación para construir una carretera de 8 carriles a Bogotá. Los que vienen de allá, 8 carriles a Bogotá la apreciarían. O una escuela o lo que sea. El gobierno manda a un funcionario para que lea en la plaza de Sopó los términos oficiales de la licitación. ¿Tiene autoridad este funcionario? Sí. Pero no porque sea un hombre preparado, que sea ingeniero o lo que sea, no porque tenga dinero, no porque la gente lo admire, él no tiene autoridad en sí mismo. Su autoridad es del gobierno, el gobierno le respalda lo que está diciendo. Ese funcionario entonces no puede inventarse la licitación, no puede cambiar las condiciones, no puede cambiar los requisitos, no puede dar su propia opinión para poder favorecer a alguien. La tarea de este hombre es leer y repetir fielmente lo que ya está escrito y aprobado. Lo que le da peso a sus palabras no es su personalidad, sino el hecho de que representa al Estado. Así es Jesús. Él no vino como uno que viene a opinar, él vino como un embajador supremo del cielo. Y dice, no hago nada por mi propia cuenta. Y ese griego en el original es enfático. Literalmente está diciendo, de mí mismo, yo mismo no hago nada. Eso es lo que dicen esas palabras. Y ojo, no se trata de que fuera incapaz o ignorante. Piensen, Él es la segunda persona de la Trinidad, es igual que el Padre. Todo lo que el Padre hace, Él lo puede hacer, es igual que el Padre. Tiene el mismo nivel, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son iguales. Lo que pasa es que Él vivía en perfecta obediencia y unión al Padre. Y eso es muy distinto de lo que pasa con los falsos profetas o con los líderes religiosos modernos que actúan según su deseo, según su agenda, según su ego. Jesús no. Jesús vivía para obedecer al Padre en todo y lo hacía por amor, como dice Juan 14:31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Si lo notan, lo hace por amor al Padre. ¿Y cómo sabemos que esa autoridad es real? Porque todo lo que Jesús dijo sucedió. En la cruz se confirma eso. Seré levantado y fue levantado. Allí se confirma su autoridad divina. Que resucitaría al tercer día. ¿Y qué sucedió? Resucitó. Que el Espíritu vendría sobre los suyos. ¿Y qué sucedió en Pentecostés? El Espíritu vino. Que su evangelio llegaría hasta los confines de la tierra. ¿Y qué está sucediendo? El evangelio está acá. Todo eso ha ocurrido. La cruz no fue el fin, fue el inicio de una revolución espiritual. Y ningún imperio pudo detenerlo. El que murió como si fuera un criminal, resucitó como el rey legítimo de este universo. Y eso nos confirma que su autoridad es real, es celestial y es divina. Querido amigo y hermanos, ¿cuál es la voz que usted escucha en su vida? Hay muchas voces.
las redes sociales, los medios, los libros de autoayuda, la cultura, incluso su propio corazón. Pero hay una voz que viene del cielo, una voz que nunca se equivoca, que no cambia con las modas, una voz que no está influenciada por los intereses humanos. Y esa es la voz de Cristo. Cuando usted abre las Escrituras y escucha sus palabras, no le está sugiriendo, está oyendo la voz de Dios. Por eso es que Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Cuando lo levantaron en la cruz, muchos pensaron, este dice que tiene autoridad, ¿sí tendrá autoridad? ¿Sí está siendo enviado por el Padre? Pero 3 días después, el cielo habló, resucitó y sus palabras lo confirman. El mensaje fue claro. Jesús no habló por sí mismo, habló como el Hijo eterno del Padre y todo lo que dijo es verdad. Entonces ya vimos que en la cruz vimos ese significado de quién es Jesús realmente y además vimos la revelación de dónde procede su autoridad y además ahora vamos a ver que la cruz prueba la importancia de su obediencia perfecta al Padre. Jesús cierra el versículo diciendo, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Aquí no solamente afirma que su mensaje viene del Padre, sino que ha obedecido al Padre completamente. En todo lo que el Padre le enseñó, eso es lo que ha hablado. Y eso nos muestra una verdad profunda y preciosa. Cristo vivió y murió en obediencia perfecta. Él no solamente vino a enseñar, Él vino a obedecer. Jesús no solamente fue un maestro de ética, Él no solamente vino a dar unos ejemplos y valores, Él vino a cumplir la voluntad del Padre hasta el final, como dice Hebreos 10:7. He aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y Filipenses 2:8 nos lo dice también. Y hallándose en forma de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedeció desde la cuna hasta la cruz. Nunca se desvió, nunca se rebeló, nunca dudó de su camino. En Getsemaní, ¿recuerdan? Cuando sintió el peso de la copa de la ira, no huyó ni se retractó. Él dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa frase define toda su vida, obediencia perfecta al Padre. La obediencia que ninguno de ustedes ni yo podemos dar. Y esta es la maravilla del Evangelio. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que vivió nuestra justicia. Nosotros hemos fallado una y otra vez, ¿no es así? Hemos oído la palabra de Dios, pero hacemos lo contrario, ¿no es así? Hemos conocido lo que es bueno, pero hacemos lo que es malo, ¿no es así? Por eso necesitamos más que perdón. Usted y yo necesitamos justicia. No basta con que la deuda sea cancelada. Necesita un historial limpio. Como el que va al doctor y con el doctor y el doctor le pregunta su historial y lo van a mirar. No está lleno de nada. Todo está borrado. No hay nada. Está completamente limpio. Necesita una obediencia que lo justifique. Y eso es lo que Cristo hizo. Él obedeció como nuestro representante. Él habló todo lo que el Padre le enseñó, ni más ni menos, y por eso su justicia la podemos tomar. Ahora lo cubre. En el momento que usted cree en Cristo, la justicia de Dios está sobre usted. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense en una competencia en donde usted debe correr una maratón. ¿Cuántos corren maratón? Ninguno, nadie. Pero usted no está en condiciones. Como yo, no estoy en condiciones. No tiene la fuerza, no tiene la salud, no tiene la capacidad. Sin embargo, un atleta perfecto se ofrece a correr por usted en su nombre. Y todo lo que él logre cuenta como si usted lo hubiera hecho. ¿No es eso chévere? Recibe la medalla. Eso es en Cristo.
Él corrió por usted. Él vivió como usted debería haber vivido. Y esa obediencia suya se la da como si fuera suya. Y por eso ahora Dios lo puede ver como perfecto. No hay otra forma. Por eso es que Cristo es nuestra salvación, porque ahora Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Es la única manera que Dios puede tener una relación con una persona, es a través de su sangre, de la sangre preciosa de Cristo. Aquí el verbo, otra vez, dice la frase, cosas como el Padre me enseñó. Esa hace referencia no a una enseñanza escolar, sino a una transmisión directa del Padre al Hijo. Juan 5:20 lo dice, ya no lo había dicho, pues el Padre me ama y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y Juan 12:49 vuelve y lo repite, porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Eso subraya esa intimidad entre el Padre y el Hijo. No hay separación, no hay conflicto y algo muy importante, no hay desobediencia. Jesús no actuó por iniciativa propia, sino siempre hizo lo que el Padre le pidió. ¿Y por qué eso es importante? Porque si Jesús no hubiera obedecido perfectamente, su muerte no tendría ningún valor redentor. Un pecador no puede morir por otro pecador. Un rebelde no puede salvar a otro rebelde. Un maestro moral no puede limpiar la culpa de nadie. Solo el Cordero sin mancha lo hace, obediente hasta el final para ser su sustituto. Por eso la cruz es tan importante, porque en la cruz Él se lleva todos sus pecados. Todos los pecados que usted debería pagar están pagados por Él en esa cruz. Y esa es la gloria de la cruz. Allí Él murió, el único verdaderamente justo por los injustos. ¿Para qué? Para que podamos ser llevados hacia Dios. Porque Dios demanda perfección. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él no puede ver ni una mancha. Entonces, lo que sucede es que la perfección de Cristo se le pone a su favor, aunque usted no sea perfecto. Entonces yo le pregunto, ¿está confiando en su obediencia o está confiando en la de Cristo? Porque seamos honestos, nuestra obediencia no basta. Hay días que obedecemos a medias, ¿no es así? Hay días que obedecemos por conveniencia, ¿no es así? Y hay días que ni siquiera obedecemos. Pero Cristo obedeció perfectamente por amor por nosotros, y esa obediencia es ahora nuestro refugio. Por eso, cuando el diablo lo acuse, no mire sus obras, mire a Cristo. Cuando su conciencia le recuerde sus fracasos, no se quede con su culpa, mire a la cruz. Y cuando dude de si Dios puede recibirlo, mire al Hijo obediente que lo representa ante el Padre. Hablo estas cosas porque el Padre me enseñó. Con esa frase, Jesús resume su vida, obediencia total, fiel y amorosa. Y cuando Él fue levantado a la cruz, no fue como un mártir más, sino como un siervo obediente, que cumplió la voluntad del Padre hasta el final. Y por eso hoy puede salvarlos. Por eso hoy, si es el día de salvación para usted, es el día que tiene destinado para ser salvo. ¿Qué harás? ¿Qué va a hacer usted con Cristo? Después de todo lo que he dicho, ¿qué va a hacer con Él? Hemos escuchado las palabras del Señor cuando dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. ¿Qué va a hacer con eso? Y que no hago nada por mi propia cuenta. ¿Qué va a hacer con eso? Sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Esto no es simplemente palabras de una reflexión académica, ni están para estar llenando una hoja de estudio. Son palabras para su alma, para su eternidad, para su encuentro con Dios. Cristo está hablando a personas que lo veían con desprecio. Piensen en esas palabras que está diciendo. ¿A quién se las está diciendo? Estas personas fueron los que después lo crucificaron, pero esas palabras se las está diciendo a ellos. Recuerden, ¿quién soy yo? Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué hicieron todos ellos? Lo rechazaron, lo acusaron. Eso es misericordia. Está Él dando la salvación a todas esas personas, pero estos hombres lo
lo crucificaron. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Reconocerá que la cruz, lo que la cruz realmente significa? Si usted no es creyente, le ruego que no mire la cruz como un símbolo religioso. No lo vea como una tragedia histórica. No lo reduzca a un mensaje moral o compasivo. La cruz es, en ese lugar está el juicio de Dios y la salvación de Dios. En un solo lugar. Allí Dios mostró su odio por el pecado, pero también su amor por los pecadores. Allí Dios no pasó por alto la culpa, sino que la cargó sobre su propio Hijo. Y todo esto es para que usted no muera en su pecado. Yo le digo y le pido, no espere el día que sea demasiado tarde para saberlo. No llegue al momento de la muerte sin haber reconocido quién es Cristo. No desprecie que Él fue levantado y que ahora reina en gloria. Hoy puede saberlo, hoy puede creer, hoy puede ser salvo para la eternidad. Y si usted es creyente, entonces alce la mirada, no viva en derrota, no olvide quién es su Salvador. Él fue levantado y ahora está sentado a la diestra de Dios. Él obedeció perfectamente y ahora esa obediencia es suya. Él habló las palabras del Padre y esas son las palabras que dan vida. ¿Está usted pasando por alguna prueba en este momento? Recuerde, Cristo fue levantado. ¿Siente que le falta fuerza? Apóyese en aquel que obedeció por usted. ¿Está luchando con el pecado? Descanse en la justicia perfecta de Cristo. No puede quedarse indiferente a la cruz. Usted ha escuchado hoy el Evangelio en palabras del mismo Cristo. ¿Lo seguirá ignorando? ¿Lo seguirá cuestionando? ¿O finalmente reconocerá y dirá, tú eres el Hijo de Dios, el que fue levantado, el gran yo soy, el que no habló por sí mismo, sino por el Padre? Y Él vuelve pronto, no ya como un cordero, sino como un rey. ¿Está usted listo para ese día? Cuando la cultura saca a Dios del centro, alguien se sienta en ese trono y es el ser humano. Y pronto va a descubrir que no puede con el peso de la verdad. Esto es verdad y no puede vivir con ese peso de la culpa, del dolor y de la muerte sin Cristo. La autonomía promete libertad y termina en vacío. Pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿qué significa eso? Que ahora puede rendirse ante Él, porque Él se ha llevado todos sus pecados. No hay ninguno que no se haya llevado si usted pone su fe en Él. Todos los que cometió en el pasado, los que ha cometido hoy y los que va a cometer en el futuro. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que tu palabra trae convicción a nuestras almas. Nos da un entendimiento correcto de quién es tu Hijo Jesucristo, qué es lo que Él hizo en la cruz y nos ayuda, Señor, a tener una perspectiva correcta de quiénes somos nosotros y en quién hemos confiado. Gracias por tu Hijo, gracias por el consuelo que nos da de esa esperanza que tenemos en vivir contigo para siempre, a tu lado, reconociendo a tu Hijo Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Y es en su nombre que oramos. Amén.